Buenos días. Good morning. Bueno, espera, que yo te presento. Ah. Entonces se puede poner tenemos, sí. esa. A ver. No sé cómo se Bueno, adelante. vamos a continuar vale. con la siguiente conferencia que va a tener lugar por la doctora Mara Perellada del Hospital Gregorio Marañón. También es un placer poder presentar a Mara. Creo que hace un gran trabajo con los pacientes de TEA y en especial de Phelan-McDermid y otros síndromes, pero que en general pues hace un mes, aproximadamente un año, llevamos haciendo una consulta multidisciplinar en colaboración la parte de psiquiatría con ellos, y nosotros hacemos la parte de neuropediatría y de genética, de manera que yo creo que es una experiencia positiva y, bueno, a lo mejor a todo esto surge la continuidad de esta consulta multidisciplinar y nos ayuda a conocer cada vez mejor, sobre todo en nuestra población, que es lo que al final, el manejo de nuestros pacientes es lo que realmente nos interesa. O sea que cuando quieras, Mara, yo, si puedes, entre 20 y 25, te aviso cuando queden 5. Muy bien. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Me estaba debatiendo si hacer la presentación en inglés o en español. Bueno, he tomado una decisión un poquito democrática, dado que hay tantas familias españolas, he decidido hacerla en español y que me han confirmado nuestros colegas de fuera que la traducción está muy bien, se oye muy bien, ¿vale? Es un placer estar aquí, es un placer hablar a las familias. No es fácil. No es fácil porque uno siempre tiene la sensación de que es donde más tiene que intentar pasar un mensaje que sea útil, que la gente se lleve algo útil, que bastante trabajo tiene en el día a día con los hijos para estar aquí un domingo por la mañana y no sacar, bueno, pues algo en claro, ¿no? Y no es fácil con el tema que voy a presentar porque es el tratamiento de un caso, es de una niña, con lo cual yo voy a contar con detalle cómo ha ido, la familia me ha autorizado a contar todos los detalles que fuera necesario, pero es un caso. Entonces, luego al final hablaremos de las limitaciones, de qué podemos aprender de un caso y qué conclusiones podemos extraer. Lorena es una niña que yo creo que conocéis pues, la gran mayoría de la audiencia que estáis aquí. Tiene ahora casi 14 años, una niña encantadora, risueña, que fue diagnosticada de síndrome de Phelan-McDermid con 5 años. Lorena tuvo un embarazo y un parto y un periodo perinatal, un mes alrededor del nacimiento, pues sin ningún tipo de incidencia. A los 8 meses ya se vio que era muy hipotónica, uno de los, pues de los aspectos más prevalentes y que muchas veces pues dan más la lata, ¿no? Empezó a andar sin ayuda a los 18 meses y a los 4 años empezó a decir las primeras palabras. Tuvo drenajes en los oídos cuando era pequeñita, para intentar mejorar su audición por otitis de repetición. Se hicieron múltiples exámenes médicos. Afortunadamente se pudo hacer un estudio genético bastante pronto y se diagnosticó una delección en el 22Q, que me falta ahí, 1.3. Bueno, pues una delección que se empezaba a conocer y que, aunque hoy por hoy no dé demasiadas especificaciones respecto al tratamiento, es tremendamente importante conocerlo. Da una hoja de ruta, da un manual de instrucciones, un poquito, que poco a poco estamos construyendo, pero ya es mucho más de lo que pasa con otros niños con una discapacidad generalizada que no tienen una causa conocida. En electroencefalograma, no sé por qué no sale ahí, no se encontró nada en especial, y en la resonancia sí que se encontró un engrosamiento atrial, que es un hallazgo absolutamente inespecífico que no, no tiene nada que se pueda hacer con ello. Los exámenes que se hicieron, cardíacos, nefrológicos, ya se sabía la comorbilidad tan alta que hay con algunas malformaciones en otros sistemas. Esto fue todo normal. La historia familiar es interesante. La historia familiar, en cuanto a los familiares de primer rango, en cuanto a los padres, el padre tuvo un tumor de hipófisis secretor de IGF-1. Un tema interesante que no hemos sido capaces de momento, pues dar ningún tipo de relación patogénica o causal o de ningún tipo
con el problema de la niña, pero eso tuvo. La madre espondiloartrosis, un hermano sin problemas. Algunos síndromes en la familia, algunos casos de trastorno de espectro autista, más allá del tercer grado familiar, bueno, pues una cierta sintomatología ahí en los familiares. Problemas comórbidos en Lorena. A nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente hipotonía, retraso madurativo, que poco a poco se fue especificando con los años en un retraso intelectual, bueno, pues que en las distintas evaluaciones de funciones adaptativas se situaba según los dominios de funcionamiento alrededor de los 2 o 3 años, según en qué cosas. A nivel oftalmológico, estrabismo, hipermetropía, dificultad, algunas dificultades funcionales, el procesamiento del input visual, dificultad para ver a qué distancia están las cosas, dificultad en la discriminación de los colores. A nivel ortotraumatológico, una cifosis importante junto con la hipotonía, pues dificultades de coordinación y en general psicomotrices. A nivel gastrointestinal, un estreñimiento crónico que ha persistido a lo largo de los años, que ha recibido múltiples tratamientos por parte del doctor Álvarez Calatayud, que ayer estuvo aquí, y siempre se refiere un posible reflujo gastroesofágico, sin confirmar. A nivel urinario, tuvo una regresión de control de esfínteres alrededor de los 5 años, que luego ha sido intermitente, ha tenido varios entrenamientos con el pipi stop, que han sido más o menos exitosos. En algún momento ha habido pérdida de control de enuresis en relación más con descompensaciones comportamentales y ha habido también de forma crónica problemas de sueño y problemas de comportamiento de diversa índole, a veces diagnosticados como inatención, inquietud, impulsividad, tendencia a tirar del pelo a otros, a tirar cosas. La sintomatología comportamental queda resumida aquí. A nivel de lenguaje, muchas dificultades. Frases simples sería la complejidad probablemente del lenguaje. Hace algunas frases más largas, más complejas, y esto ha sido un área de desarrollo importante en los últimos tiempos. Mucho del lenguaje es no funcional, aunque hay mucha intención comunicativa. Hay un lenguaje muy estereotipado, muy repetitivo, con muchísimas ecolalias. La primera vez que yo le administré un A2, que es una A2 que utilizo para entrenamiento porque bueno, pues la colaboración es estupenda dentro de sus capacidades y se pasa todo el vídeo diciéndome trabajas mucho, lo cual bueno, pues lo llevo por ahí y así se ve que trabajo, pero vamos, una ecolalia claramente debe ser lo que le dicen a ella las terapeutas de ABA que tenía en casa durante muchos años, trabajas mucho. Mucha ecolalia, mucho lenguaje repetitivo, mucha inatención, hiperactividad, desinhibición o una ingenuidad absoluta en la relación, o sea, un acercamiento social absolutamente continuo, unas ganas de relacionarse. Vuelvo al ejemplo de aquel A2 primero que le hice yo, no había forma que me dejara de mirar. Hay tareas que hay que hacer cuando la niña no te está mirando o el niño no te está mirando. No había forma de que me dejara de mirar. Todo el rato queriendo estar en contacto y utilizando su registro de palabras que tenía, pues que era el que tenía. Estereotipias, no solo lenguaje, también motoras, muchos comportamientos repetitivos a lo largo de la vida, pues cuando era más pequeña lo típico de abrir y cerrar puertas, también tirar el pelo de otros, ahora estas cosas no las hace, y un interés restrictivo, una limitación en cuanto al tipo de juegos y juguetes que le interesaban, en este caso sobre todo los bebés cuando empecé a verla. Una baja sensibilidad al dolor llamativa. Una de las cosas que, bueno, luego comentaré, una de nuestras limitaciones en el seguimiento de estos pacientes y en hacer estudios es cómo medimos los cambios. No tenemos instrumentos adecuados, baja sensibilidad al dolor. Pues Lorena, una de las cosas que con el tiempo yo pensé que era un claro síntoma de mejoría en un determinado momento fue que ese estreñimiento crónico que tuvo siempre y que tiene y que siempre hay que tratar, las primeras consultas siempre decía, le cuesta mucho ir al baño, pero no se queja. Y en un momento determinado me dijeron, se queja. Cuando va al baño y le cuesta, se queja. Pues a mí me parece un marcador muy claro, ¿no?, de mejora de la sensibilidad al dolor. Bueno, manierismos y pues esa sensibilidad al dolor. ¿Qué tratamientos farmacológicos ha recibido Lorena a lo largo de la vida?
En la infancia, esto es antes de que la viéramos en el hospital, le dieron dosis de risperidona bajitas por el tema de la inquietud y la hiperactividad. A los 8 años empezó a tomar melamil por los trastornos del sueño. No pongo aquí con detalle todos los tratamientos que ha tenido para el estreñimiento, pues Dufalac, Movicol, un montón de cosas que han ido cambiando porque también estos tratamientos pueden tener efecto un tiempo, luego dejan de tenerlo. Toxina botulínica para el tema del estrabismo. A los 9 años, por el tema de inatención y para ver si podía mejorar un poco más en aprendizaje y acelerar un poco el ritmo de aprendizaje, empezamos con algún fármaco, pues algún psicotropo típico para el déficit de atención, con Rubifen. Rubifen, que es Ritalin para los americanos, tuvo algunos efectos secundarios, sí mejoró en cuanto a su atención, estaba más tiempo entretenida, ella sola, jugando, estaba un poco demandante de atención, lo cual no necesariamente es malo. Pues síntomas claros como mejorar el poder hacer puzzles de 2 a 45 piezas en un tiempo más rápido del esperado, mejoró la sensibilidad al dolor, pero empeoró el sueño y a veces estaba demasiado excitada, gritaba demasiado, un tono demasiado alto. Lo retiramos. En un momento dado, para ir a la conferencia de Phelan McDermid en Orlando, me pidieron algo para el avión y les di Transilium. He visto en la historia que no sé si se llegó a dar o no, pero creo que el viaje fue bien, con lo cual no puedo decir si es una de estas personas con problemas de desarrollo que tienen un efecto paradójico con benzodiazepinas. Tendríamos que repasar aquello. Después del Ritalin, como aquello no tenía demasiados efectos secundarios, empezamos con Catapresan para el déficit de atención, para esa conducta tan impulsiva, y esto en distintas dosis lo ha mantenido a lo largo de los años con buena eficacia. En un momento dado también le di Trileptal durante 6 meses a dosis suficientes por la impulsividad, pero lo retiramos por ineficacia. El Trileptal se lo di, realmente ahí no está bien puesto, porque cuando lo estuve prescribiendo fue en el tiempo entre la primera tanda de IGF-1 y la segunda tanda. Ha habido 2 tandas de tratamiento con IGF-1 que ha sido de 9 meses cada una. Ahora mismo estamos como terminando esa segunda tanda de 9 meses, que es en lo que me voy a centrar. Además de estos tratamientos farmacológicos, pues los padres han buscado todo tipo de ayuda detrás de los síntomas, sin poder ser guiados por unas guías que no existen, pero pues educación especial, integración sensorial, atención temprana, logopedia, fisioterapia, hipoterapia, todo tipo de tratamientos que estaban a disposición. Cuando la vemos, empezamos a verla en el hospital con 9 años, a los 11 se empieza a escuchar esto de la IGF-1. En ese momento la niña tenía un diagnóstico de Phelan McDermid, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista comórbido. Y los problemas médicos así acompañantes más relevantes eran cifosis, estreñimiento, la sospecha de reflujo gastroesofágico, un control de esfínter, una enuresis intermitente, dificultades de sueño y TDAH, que es que a mí es un diagnóstico que cada vez me gusta menos cuando es en comorbidad. Tenía problemas de atención, como casi todo el mundo, con problemas cognitivos importantes y sobre todo expuesto a un mundo donde se nos exige mucho. Y hiperactividad e impulsividad, pues sí, pero no quiero que se confunda con TDAH como lo conocemos de otra manera. Entonces, este ha sido el curso del tratamiento a lo largo de, pues desde los 11 años y un poquito que tenía, cuando empezamos en octubre de 2015 hasta octubre de 2018, que es ahora. Recibió una primera tanda de unos 9 meses de tratamiento que coincidió con un curso escolar. Luego estuvo desde julio de 2016 hasta enero de 2018 sin el tratamiento de IGF-1 y después volvimos a empezar en enero de este año. Primero os voy a dar los datos un poco crudos de cuál ha sido la evolución. Claro, lo hicimos como un seguimiento de caso único, era una medida, pues un tratamiento especial con un permiso especial por parte de la dirección, donde argumentamos que quizás había una cierta relación con aquello que tenía en sus antecedentes el padre y que merecía la pena probarlo. Pues cuando lo aceptaron empezamos a recoger de manera más o menos sistemática, no todo lo sistemáticamente que hubiéramos querido y no todo lo sistemáticamente que se hacen los ensayos clínicos, pero sí que hicimos medidas repetidas a lo largo del tiempo con una serie de instrumentos
típicos en el caso de autismo y de problemas de desarrollo. En este caso, los comportamientos anómalos en contexto ambulatorio, que es el ABC. Aquí se miden distintos comportamientos en distintos dominios. Hasta aquí, ahí veo que no se ve. Aquí debería haber un sombreado, que es cuando no estuvo con tratamiento, que es a partir de aquí. Entonces, este es el tiempo del primer periodo con Increlex. Como vemos, pues hay una cierta disminución de la sintomatología, ir hacia abajo es mejorar en varias de las áreas. Esto sería en hiperactividad, es decir, parece que mejoró en esos 9 meses en hiperactividad, también en, bueno, este se me ha quedado sin traducir, bueno, esto es que habla mucho Lorena, a veces habla demasiado, te calienta la cabeza. Agitación también mejoró un poquito. Aquí interrumpimos, después de 9 meses, una serie de comentarios, bueno, pues por parte de los profesionales, que luego os leeré un poquito más literalmente, de ABA que trabajan en casa, que había mejorado mucho, sobre todo los primeros 3 meses. Eso era convergente con lo que decían los padres. Los 3 primeros meses había habido una mejoría general, comportamental, y luego también, pero un poquito más lenta. Total, como no teníamos tampoco evidencia, no sabemos, no hay publicaciones de cuánto tiempo se puede dar, qué efectos adversos y demás, pues decidimos interrumpir de cara al verano y ahí lo interrumpimos aquí. Bueno, parece que desde luego en estas medidas la conducta empeoró, la adaptación a nivel de hiperactividad, de agitación y demás empeoró. En noviembre de 2017 decidimos reiniciar el tratamiento, volvimos a pedir permiso, que no lo conseguimos hasta enero de 2018, y volvimos a empezar aquí. Entonces, partiendo de este punto de base, bueno, pues parece que hay una cierta mejoría, no tan clara, excepto en algunos aspectos de agitación, de letargia, de aislamiento social, estereotipias, sobre todo en los primeros meses. Luego parece que se ha estabilizado. Estos son los primeros 3 meses, de enero a marzo de este año, más o menos. Vale. ¿Qué pasó con la SRS? La SRS es una escala que mide, se llama algo así como reciprocidad social en español. Entonces, quiere reflejar pues, la manera en que uno se relaciona con los demás de una forma recíproca, ¿vale? Pues de una forma no unidireccional, de una forma escuchando lo que los otros tienen que decir, contextualizando lo que uno dice. Está contestada, este cuestionario tiene limitaciones, hay quien dice que no mide eso, sino que mide psicopatología general. Bueno, no está muy claro. El caso es que estos primeros 9 meses de tratamiento, que es lo que aquí aparece reflejado, partíamos de un total cercano al 100, que es sintomatología autista grave, como si dijéramos, bueno, pues con una cierta mejoría irregular, pero cuando acabamos los 9 meses, pues estábamos aquí más cerca del 60, ¿no? Este sería el total y luego son por áreas aquí. Pues comunicación social parece que bastante igual, pero motivación social sí parece haber mejorado. Bueno, pues no está tan claro por subáreas, pero a nivel global quizás sí. Aquí es cuando interrumpimos el tratamiento, ¿vale? Aquí es cuando luego seguimos midiendo durante un tiempo y parece empeorar la sintomatología de alguna manera. Y este es el segundo periodo de tratamiento. En este segundo periodo de tratamiento que empieza aquí en enero de este año, bueno, pues partimos de esta situación y parece que también mejora un poco. De manera que debe mejorar en cada una de estas áreas que se recogen aquí, que son cognición social, conciencia social, comunicación, motivación, manierismos. Esta es una escala que está construida muy clínicamente, es decir, el autor de la escala ha decidido cada subescala qué significa. No está deducida por un análisis factorial, por una, bueno, pues no son subescalas que estén empíricamente obtenidas. Pero bueno, este sería el resumen de la SRS, que no se ve bien aquí, con sus 2 periodos y con el tiempo de interrupción de tratamiento. Como veis, sí que parece también que eso que dicen los padres, que es una de las primeras limitaciones, porque estas escalas las cumplimentan los padres también, pero bueno, no saben la puntuación previa, no saben bien lo que han rellenado, pero bueno, sí que podían tener una expectativa muy alta y seguir mejorando, o puede ser un efecto placebo, no lo sabemos, pero claramente ellos ven una mejoría en los 3 primeros meses más clara en los 2 periodos. Esto es otro tipo de medida, ya habló Mónica ayer, que la utilizamos también para todos nuestros casos, que es la Vineland. La Vineland es como si dijera, bueno, es una escala de conducta adaptativa, también por áreas, habilidades en comparación
con niños de la misma edad para ver en qué nivel de desarrollo están en distintas áreas, para ver cómo están en habilidades de la vida diaria, para ver cómo están en comunicación, para ver cómo están en comportamiento social. Y todo esto se compara con el estándar de los niños de la edad. Aquí es el tiempo sin tratamiento, aquí el mejorar es ganar habilidades. Entonces lleva una curva diferente. Claro, luego lo comentaré más, pero la niña va creciendo, empezó con 11 y tiene 13. No tenemos ni idea cuál sería su curso natural sin haber tomado este tratamiento, ¿vale? Bueno, si vemos que aquí parece que hay ganancia en algunas áreas, entonces cuando uno lo compara con su edad, y también sabemos que cuando lo vemos a nivel grupal, muchas veces las medias bajan. Esto pasa mucho en discapacidad, que uno con la edad... Claro, los niños normotípicos tienen un desarrollo que es meteórico, entonces con la edad se va separando más de la norma. Muchas veces los niños, pues aquí no vemos eso en varias áreas, en algunas sí, no sabemos si es la evolución natural o no, pero en otras áreas pues vemos que hay un avance, sobre todo yo diría, cogiendo todo lo que dice la familia, lo que dicen los profesionales en el colegio, los profesionales de casa y lo que dicen las distintas medidas, pues probablemente en lenguaje expresivo, en autonomía, en habilidades de la vida diaria, sobre todo en estas cosas. También en el juego libre, pues cuentan que pues si al principio jugaba con bebés y poco más, cada vez varía más el tipo de juegos, se entretiene más tiempo sola. Bueno, estos son los resultados que nos dan las escalas. Ya os digo, no siempre con la regularidad que me hubiera gustado reflejar. Claro, yo no tengo ni idea aquí porque desde julio de 2007, pues no sé por qué, en enero, que es cuando empezamos el tratamiento, o no le hicimos, pues estaríamos saturados clínicamente y como esto no está en el contexto de un estudio, no tenemos en enero una valoración. Pues a lo mejor resulta que esta subida es desde enero, pero no lo podemos saber y no tenemos puntos intermedios como para saber si la mejoría es inicial y luego no. Tenemos una serie de medidas recogidas a lo largo del tiempo, pero claramente pues en un contexto clínico. Más cualitativamente, ¿qué comentarios me parece relevante reflejar? Yo, con el permiso de Norma, voy a hablar de su padre, del padre de Norma. Un día vino a la consulta, es un hombre muy serio, de estos que si no se le pregunta no dice, incorruptible, era la imagen que daba. Y entonces, en un momento dado, yo salí de la consulta cuando llevábamos unos meses de tratamiento y le dije, ¿y le puedo preguntar a usted qué opina? ¿Cómo está Lorena? Y dice, pues ahora se puede hablar con ella. Ahora sí, me dijo. Yo le llevo al cole y me contesta lo que le pregunto, porque antes yo hablaba y ella hablaba y ahora se puede hablar con ella. Esto me dijo el abuelo. ¿Qué decían en las sesiones de logopedia y demás? Pues que avanzaba más. Los de ABA son muy organizados, entonces tienen una serie de fichas, una serie de capítulos que superar y entonces lo que decían es que pues, si en un año, normalmente en los años anteriores que llevaban trabajando, habían avanzado X fichas, pues esas fichas las habían avanzado en 3 meses, por ejemplo. Más velocidad de aprendizaje, decían en el colegio. Mejor atención al entorno y congruencia. Yo, si tuviera que decir algo, a lo largo de todo el tiempo diría esto, más congruente, más conectada con el entorno, más atenta. Bueno, recordad que también estaba con catapresan durante pues casi todo este tiempo. Parte de la atención más cognitiva, yo no tengo claro si no es el catapresan, inicialmente el Rubifen, pues no lo sé qué hay ahí. La motivación social, absolutamente fundamental para el aprendizaje. Yo en un momento dado que empezamos a tener resultados de un ensayo clínico a doble ciego, randomizado, cruzado, que habíamos hecho con omega 3, vi que lo que pasaba era más comunicación social y nos empezó a parecer que funcionaba bien como coadyuvante del resto de terapias, porque al estar el niño más conectado, más motivado, pues cualquier otra cosa que se hiciera podía funcionar mejor. Bueno, pues desde enero también está con omega 3. Pero bueno, estas son las cosas más claras que se dijeron en esos primeros 9 meses. Y en los segundos 9 meses... al final de los, os voy a leer un poquito literalmente, al final de los 9 meses primeros, ¿qué cosas dijeron en la consulta? Al inicio mucha mejora, pero más nerviosismo. Mucho mejor de comprensión y seguimiento de instrucciones, con menos latencia de respuesta. Antes se le pedían las cosas y no sabía o no atendía. Ahora le puedes decir que vaya a su habitación, coger algo en un cajón y lo trae. Menos impulsiva. Más consciente y atenta alrededor. Entiende mejor lo que ocurre en cada momento. En casa ya no hace alcoholalias, las hace solo fuera.
y ahora no puedo leer lo que viene a continuación porque no cabe, así que no os lo cuento. Pero bueno, en ABA decían un poquito parecido, lo mismo. 5 minutos, Mara. Vale, perfecto. Esto es la segunda mitad esta es la segunda parte del tratamiento, la segunda tanda. Entonces, cosas que dicen los padres es, por primera vez la llevamos al partido de fútbol de su hermano y dice, ¡pero qué malo! Está mirando el partido, o algo parecido, no sé muy bien lo que lo decía. Por primera vez este verano ha visto una película con sus primos, no ve ella una cosa y los demás otro. 4 sentados viendo la misma película, compartiendo el foco de atención. Mejor autonomía y atención, y en el cole dicen más atenta, más conectada, más sosegada, con más intención comunicativa y más contextualizada en el lenguaje. Pero por en medio, durante todos esos meses de tratamiento, sin tratamiento hay comentarios que se repiten. Más tranquila, más atenta, aguanta mejor. Algo menos espontánea que con Increlex, eso sí lo dicen. Menos contextualizada, quería decir esto cuando pregunté más. Solo está mejor en actividades estructuradas. Cuando está en actividad libre, no. Eso parecía que pasaba más con el Increlex. Excitada, disregulada, sobre todo en el segundo trimestre. Estaba más tranquila, más sosegada, más atenta. Podía ser el efecto del colegio en el primer trimestre, el cambio, no lo sabemos. Bueno, os presento como último gráfico y luego unos comentarios la evolución de los dominios generales de la Vineland. Bueno, como veis, hay una bajada, como veis, pero esto lo vemos en discapacidad, os decía antes, y no sabemos si esta bajada es menor o no que la que hubiera sucedido sin el tratamiento, ¿vale? Hay una entrada en la discapacidad progresiva que sabemos que pasa y que los niños se van separando de la normalidad. Efectos secundarios, poca cosa. Al principio parecía que quizás un empeoramiento en el sueño, en la segunda fase un poquito más sensiblona y en la última visita yo la vi hinchada la cara, claramente. Lo vi ayer como efecto adverso en los datos que presentó Alex o el viernes. Yo le vi la cara hinchada. No sé si esto va a seguir o no. Por supuesto, los niveles analíticamente, ahora mismo su IGF-1 está mucho más alta de lo que estaría en condiciones normales otro niño, ¿vale? Persiste el estreñimiento, los problemas de incontinencia. Y ya por pasar a comentar, ¿qué podemos sacar de este caso? Parece que ha habido una mejoría en comportamiento, en lenguaje, en espontaneidad, en congruencia social, yo diría. No tenemos buenos instrumentos para medir exactamente esas cosas que nos dicen cualitativamente, poderlas medir cuantitativamente, pero esto es lo que parece. ¿Cómo compara esto con cómo hubiera evolucionado Lorena? No lo sabemos. ¿Cómo hubiera sido su trayectoria normal? ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido peor? Hay un claro efecto placebo en cualquier inicio de tratamiento. Uno quiere que mejore, los padres quieren que mejore, los clínicos queremos que mejoren. Esto no lo podemos controlar en un estudio de caso único. Necesitamos muchísimo estudios del curso natural de la enfermedad o del trastorno en muchos chicos para luego hacer subgrupos, individualizar y decir estos grupos, estos niños pueden regresar, estos no, estos pueden mejorar. Aquí no lo sabemos, pero necesitamos eso primero y luego ir individualizando o haciendo clústeres. ¿Qué sabemos de este caso? ¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues podemos concluir qué es lo que ha pasado con Lorena cuando le hemos dado 2 tandas de tratamiento de 9 meses. No podemos saber mucho más, ¿vale? No sabemos cuáles son los síntomas diana que deberíamos tratar en el síndrome de Phelan-McDermid. Cuando preguntamos a los padres de niños con autismo, y ha hecho la FDA un estudio online muy bueno preguntando a muchos padres y a muchas personas con autismo qué es lo más relevante, qué es lo que ustedes querrían mejorar, en qué debemos investigar, dónde hay que poner el dinero. Lo que dicen es comunicación lo primero. Después, competencias sociales. Y luego depresión, irritabilidad, tal. Y al final, estereotipias. A veces estamos investigando cosas que no son tan relevantes. Hay moléculas que están más cerca de ser utilizadas que van para las estereotipias, pero a lo mejor eso no es relevante. Esto es lo que decían los padres de autismo en mayo del año pasado. En el síndrome de Phelan-McDermid no lo sabemos. ¿Es la sintomatología autista? ¿Es la discapacidad intelectual? ¿Son los problemas sensoriales? ¿Es la hipotonía? En cada caso, ¿qué es lo que puede cambiar la vida de la persona? Pues no tenemos ni idea. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. ¿Cuánto tiempo habría que dar una medicación de este tipo? ¿Cuánta dosis? En esto no todos los caminos confluyen y van a Roma. En esto solo hay un camino que es crear evidencia científica, estudiar, juntar, luego separar,
generar datos. No hay otra posibilidad, porque la suma de datos anecdóticos no se convierte en evidencia ni en datos. Entonces, son datos anecdóticos. Sabemos mucho de cómo ha evolucionado Lorena. Entonces, necesitamos hacer ensayos clínicos, eso es muy claro. Me ha faltado aquí, lo había puesto, he debido coger otra versión. Ahora mismo hay una oportunidad. En Estados Unidos están haciendo un doble ciego, cruzado. Esperemos tener pronto los resultados. En Europa hemos conseguido establecer una red de centros que han financiado con el Horizonte 2020 que estén preparados para hacer investigación con nuevas moléculas. Bueno, pues ahora mismo vamos a empezar con una de autismo, pero la siguiente fase se supone que tiene que ser para una patología monogénica. Pues ojalá podamos meter el Phelan-McDermid y hacer un estudio o de oxitocina o de Increlex o de lo que sea. La idea es que ágilmente podamos ponernos en marcha y hacer estudios que no tarden 10 años en tener resultados. Necesitamos saber la toxicidad, no tenemos ni idea. Yo ahora ya no sé, pues tendré que hablar con los padres. ¿Cuánto tiempo lo podemos mantener? Vemos que al principio parece que hay más mejoría, ni idea. Y bueno, por terminar, citando a Paracelso, el toxicólogo inicial pues en el siglo XV ya lo decía, ¿no? Las cosas pueden ser estupendas, pueden fantásticas, todo tiene su lado bueno, su lado malo, puedes construir con un montón de elementos, pero al final la toxicidad está en la dosis y esto es algo que uno cuando atiende a los pacientes y recomienda cosas, sobre todo cuando no hay evidencia, tiene siempre en la cabeza como un run run, ¿no? En resumen, ¿qué diría? Necesitamos saber más. Y no me como más tiempo porque no quiero que me vuelvan a llamar la atención. Así que gracias por su atención. Gracias, Mara. Una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Por ahí. Y lo dejamos ahí. Preguntas en el seguimiento de la Universidad de Graz, el seguimiento que se hizo. Segundo, parar el tratamiento justo antes del verano. ¿Podría explicar un poco la explosión que hubo después? Las dos muy relevantes. En el primer caso, Alex Kollefton tuvo, tengo que nombrar a David Fraguas, que me sustituyó a mí cuando estuve de sabático un año y hicimos conjuntamente, de hecho ejecutó él la petición de la primera vez el Increlex. Alex Kollefton, cuando empezamos a mirar todo esto, compartió con nosotros su protocolo de los ensayos, ya lo dijo él el viernes, si es cierto, absolutamente de forma generosa, y estaba claro que venía bien hacer un seguimiento electroencefalográfico. Hablamos con neurofisiología, hicimos una primera valoración, pero al final, claro, se va imponiendo la clínica, va pasando el tiempo y no sabíamos muy bien cómo leer aquello, en neurofisiología no sabían qué hacer. Desde luego, si hiciéramos esto de una forma controlada, en el contexto de un ensayo clínico lo haríamos, es evidente, ¿no? Que habría que ver el balance excitatorio-inhibitorio, cada vez sabemos más qué ondas habría que mirar. En este caso concreto, que es un caso pues, más seguido de lo normal, pero no deja de ser un caso clínico, no se hizo, ¿vale? Entonces no lo sabemos. ¿El interrumpir el tratamiento antes del verano? Pues puede ser. Perfectamente. Es verdad que cuando lo hemos empezado, una vez ha sido en enero, segundo curso, que también pasa un poco la adaptación, la primera vez fue en octubre, ya se había centrado un poco después del curso, pues no lo sabemos. El verano no es especialmente un momento terrible para Lorena, creo yo, y si no que me corrijan sus padres, depende de qué verano. ¿Cuál es el momento? Bueno, yo cada vez que hablamos de ensayos clínicos siempre digo, no tenemos que incluir en ensayo clínico a nadie en septiembre. Vamos a identificar a los pacientes, pero hasta octubre, noviembre, que nos haya pasado la adaptación al cole, no hay que incluir. En este caso, pues sí, una variable de confusión como muchas otras, ¿no? Bueno, creo que te he contestado, sí. Bueno, gracias. Yo creo que vamos a invitar también a que suba a la mesa, ¿no? ¿O cómo lo vamos a hacer?